Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en BCG Noticias, en nuestro programa de Ciudadano a Ciudadano. Ya es nuestro cuarto programa y el primero en vivo. Que ya no se va a llamar, Sí, ya no se va a llamar sí, de Ciudadano a Ciudadano. Se llama de Ciudadano a Ciudadano porque ciudadanos como ustedes, ciudadanos como yo, tenemos que ver qué está pasando en este país y en el resto del mundo. Les presento el día de hoy a Angie. ¿Cómo estás, Angie? Hola, muy bien. Buenas tardes a todos. Y a Miguel, que ya semana tras semana hemos seguido este programa. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, ¿y tú? También, muchas gracias. El día de hoy les queremos comentar sobre los temas que han acontecido en México y en el resto del mundo. Hoy llegó a nuestro país el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, y quisiéramos comenzar con eso. Ya después iremos retomando algunas situaciones de nuestro país que nos atañen también, pero ahorita eso es lo que queremos remarcar porque es algo muy, muy importante para los lazos de México con el resto del mundo. ¿Tú qué opinas, Miguel? ¿Qué opino? Mira, normalmente cuando pasa algo, cualquier situación, cualquier noticia, cuando sucedió lo de Culiacán, cuando sucedió lo de la familia de Barón y todo este tipo de noticias que se está moviendo tendencia, cuando opinamos, normalmente dicen, ay, mira, ya salió el experto en seguridad, ¿no? Ya salió el experto en política exterior y demás, ¿no? Creo que tenemos todo el derecho de dar nuestra opinión desde nuestra trinchera. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo vivimos en este país, aportamos a este país, somos personas productivas y creo que tenemos todo el derecho de hacerlo, ¿no? ¿Qué opino? Te podré decir que creo que no veamos las cosas tan polarizadas, no las veamos así, no veamos que todo es negro o blanco, porque la realidad es que no podemos en primera señalar a una persona sin, de este lado, hablo de los mexicanos, sí. Señalar a una persona cuando muchas de las personas que lo señalan o que lo señalamos ni siquiera sabemos muy bien la historia, ¿no? Su historia, cómo fue como gobernador, como presidente, qué fue lo que hizo para su país, y en primera, ¿por qué lo eligieron? Y en segunda, ¿por qué lo reeligieron? ¿No? ¿Qué sucedió? Que sí, se presume que hizo ahí movimientos, ¿no? Que se cayó el sistema. Que hubo un fraude electoral. Que hubo un fraude electoral, exacto. Y que se cae el sistema y que, según esto, él ya tenía la mayoría y que después dicen que no era la mayoría suficiente para que hubiera una segunda vuelta, para evitar una segunda vuelta, y resulta que su jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Williams Calimán, fue que no sabemos si va con acento o no, que fue el que le sugirió su renuncia. ¿No? Y esto es como para poner en contexto, ¿no? De manera coloquial lo que hemos visto, y de ahí se empezaron a suscitar muchas cosas, mucha fuerza de poderes, mucho manejo de información, y renuncia y le hacen llegar la invitación, ¿no? de que es bienvenido a México, sí, ¿no? Y que pues puede venir. Yo no estoy de acuerdo desde el punto de vista como mexicano. ¿Por qué? Porque nuestro presidente dice, yo no me voy a involucrar con otros países porque tengo mucha chamba en el mío como para involucrarme en otros. Entonces, seamos congruentes. Claro. O me involucro o no me involucro. Claro, sí. ¿Y tú, Angie, qué opinas? Bueno, como bien lo dicen, no conocemos de fondo la versión. A final de cuentas se manejan muchos. Es un hecho que Evo ha hecho crecer el Producto Interno de su país exponencialmente. O sea, ha tenido cosas buenas. Me imagino que como ciudadanos, igual que aquí en México lo vivimos con AMLO, o sea, tiene opositores y tiene personas que lo apoyan, ¿no? Entonces, no puedes opinar o tener una certeza o defender una opinión si no conoces todo el trasfondo de la historia. Sabemos que en muchos medios se manejan noticias que están manipuladas, que no se nos da a conocer la verdad como tal. Entonces, respecto a él, al supuesto fraude, pues no tengo todavía una opinión hasta que haya o sea, se pongan las cartas sobre la mesa y digan sí, se hizo un fraude o no se hizo un fraude. Respecto a la situación en que esté él aquí en el país, yo no estoy ni a favor ni en contra.
contra, pero pues nosotros como país pues hemos firmado muchos acuerdos, entonces tienes derecho a estar aquí. Entonces nosotros, muchos mexicanos, digo, nuestro propio gobierno nos ha perseguido, ha hecho muchas cosas y nos dan asilo en otros países. Entonces, ¿por qué no nosotros ser anfitriones? No podemos conocer, o sea, como ciudadanos muchos están molestos y que se vaya AMLO y que venga AMLO y no sé, o sea, un montón de cosas que se hablan en Twitter, en todo el internet. Entonces, a final de cuentas, Evo sí es presidente, sí, pero también por todos estos acuerdos que hemos firmado como país, pues también tiene derecho a estar aquí. Entonces, si está aquí, si México le está ofreciendo su protección en este momento es por algo, veamos cuál es el trasfondo del asunto, que eso va a salir con el transcurso de los días, ¿no? Sí. Pero pues no tengo una postura... Yo creo que hay que partir de algo. Se dice que hay un fraude electoral porque en Bolivia existen 4 poderes y uno de ellos es electoral, no como en México, que nada más tenemos 3 poderes. ¿Qué pasa cuando el pueblo, lo que hemos visto, las noticias que hemos visto, el pueblo boliviano se le vuelca? ¿Por qué? Porque él ya iba por 14 años de mandato. Entonces ellos dicen, esto ya no puede ser por su tercera reelección. Entonces cuando entra la OEA a ver este tipo de situaciones, dice, hubo un fraude electoral. Él ya había dicho que se iban a una segunda vuelta. Pero más sin en cambio, ¿te acuerdas lo que platicamos el programa pasado que nos decía muy aciertamente el licenciado Antonio, que decía que para que hubiera un golpe de Estado solamente 2 instituciones la podían hacer? Es el ejército y el narcotráfico. Y en este caso fue el ejército en Bolivia donde le piden, más bien lo invitan a que renunciara para no empezar a tener actos de violencia y no se desatara la violencia en Bolivia. Fíjense que hay un factor muy importante que a mí me llama la atención. Cuando vemos que los países que están alrededor de Bolivia no le dan el asilo, o no, por lo menos no lo dejaron que llegara ahí, o cuando ahorita que fue el avión de México, no los dejaron ahí aterrizar. ¿Qué es lo que está pasando de trasfondo? Nosotros estamos un poquito alejados de Bolivia y por eso tal vez no tenemos como que la información más clara, un contexto más claro. Pero el año pasado yo tuve la oportunidad de viajar a Lima a un congreso y ahí la gente peruana decía que estaban hartos, así literal, de esos países. Porque de Venezuela llegaban a Lima a trabajar, pero llegaba ya gente enferma y gente que venía huyendo pues de un régimen que no queremos decir, pero casi se asemeja a una dictadura. Y de Bolivia estaba pasando ya lo mismo. Yo creo que aquí hay un doble trasfondo y hay una cuestión muy importante. Cuando escuchamos el discurso de Evo Morales y dice, no, es que no me quieren por mi raza, porque yo soy indígena, porque vengo de cultivar, porque vengo de muchas cosas, eso es una cuestión que ya no sirve, que yo creo que también ya como mexicanos y como ciudadanos del país que seamos, no lo debemos permitir, porque no se debe de utilizar a los indígenas ni a ninguna raza como bandera de que por eso me están derrocando. Si en su país lo están derrocando o no lo quieren, debe de tener un trasfondo más fuerte que otra cosa. Yo no sé, yo pienso que si México lo quiere o no, yo desde mi punto de vista creo que aunque hay tratados internacionales y la misma Constitución a nosotros nos lo marca en el artículo 11 constitucional, creo que también hay una cuestión que no está también del todo clara, porque cuando vemos que hay miles de migrantes en Tijuana que también han sido replegados y que también necesitan un asilo porque también sus países están sumidos en la miseria, y vemos que a este señor lo trae pues hasta en un avión, pues yo creo que hay algo que a mí no me parece. No sé ustedes qué opinen. Creo que cualquier decisión es más, desde un principio, cualquier decisión que nosotros tomamos es una decisión pensada, ¿no? Y muchísimo más el gobierno, cualquier decisión que tome tiene que pensarla muy bien, porque desafortunadamente en esta administración se toman muchas decisiones de las cuales se retractan, en la mayoría, ¿no? Y creen que, afortunadamente ya por el manejo de información, creen que la gente no se va a enterar de malos manejos, de situaciones que no encajan, que no se están haciendo las cosas de manera correcta o adecuada, y que creen que el gobierno, creen que el pueblo, creen que la gente no va a decir nada, creen que todavía seguimos, ¿no? Como hace 20 años o hace 30 años en los cuales el gobierno hacía lo que quería. Sí, claro. Y pues nadie se enteraba, ¿no? La realidad es que no pasaba nada.
¿recuerdan cuando entró nuestro presidente? Porque aunque no nos gusta ser nuestro presidente. A quien le gusta o a quien no le guste. Cuando entró en funciones que él decía que él apoyaba a los inmigrantes sudamericanos. Claro. ¿Y qué sucedió por consecuencia? No, pues los tienen allá. Empezaron a llegar, Uh-huh. empezaron a llegar, y llegaron más, ¿no? Y no, nosotros somos un país de paz en los cuales le vamos a dar la bienvenida y vamos a apoyar a estas personas, ¿no? Ahí está la contradicción en la cual él dice, yo no me voy a involucrar con el tema que yo doy con respecto a Venezuela, porque yo no soy un país que se involucra con otros países, Sí. porque tengo mucha chamba en el mío. Entonces, ¿pero qué dice? Bienvenidos los sudamericanos, ¿no? Que es un tema también un poco complicado. Y empiezan a llegar, ¿y qué sucede? Después de eso, Estados Unidos dice, A ver. o paras, o empezamos con temas ya de Claro. aranceles, y bien lo decías, Sí, cuando te pega en el bolsillo es cuando ya realmente tomas acción, sí. ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar en estos siguientes días? Y estando Evo en México, porque es una persona que tiene un gran impacto en la sociedad actual y no creo que se quede callado. Yo creo que sí va a tener No, movimiento de hecho aquí. ya lo dijo, ¿no? Dijo que desde donde estuviera, en la trinchera que estuviera, él iba a seguir en la política y en su lucha. ¿Eso se puede? Pues Él es desde aquí, extranjero. él es extranjero, desde aquí de México no lo puede hacer. Legalmente no se Legalmente no se puede hacer porque, bueno, podrá tener allá él podrá tener sus ideas o decir de su pueblo, pero en cuestiones de México no se puede meter. No se puede, no, ahí no se puede meter, desde de que él tenga su opinión allá de su pueblo, del Tal país. vez él se refiere a que va a seguir involucrado en política de su país. Sí, desde claro, aquí, ¿no? yo creo que es eso, porque bueno, ahorita vemos cosas de que un día lo felicitan porque gana las elecciones y al otro día le dan asilo porque viene huyendo de no nos consta, pero ahí está los sitios, un puesto en fraude electoral, pero su mismo pueblo hace que renuncie y no se aguanta la presión y él tiene que buscar asilo. Aquí en México sí somos muy dados a dar asilo porque aquí han venido de otras naciones y han venido a hacer trabajo y se les reconoce. Pero yo también creo que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones porque nuestro país no está tan bien como para estar aplaudiendo, no está bien, ni para estar aplaudiendo por un lado de que lo reciben ahí en el hangar y casi le ponen la alfombra roja, pásele, pues no, yo creo que no. Si están pidiendo que se acaben todo ese tipo de situaciones, aunque sea asilo, yo creo que le hicieron más. Definitivamente la forma en que llega exactamente. no fue la correcta, porque, quieres asilo, llega como cualquier otro ciudadano con sus Exacto. propios medios. Uh-huh. Nuestro presidente ha tomado malas decisiones, no sé si sea solo con el avión, porque se lo prestó para O llevar con los el- restos de sí, José sí, José, sí. ¿no? Que dices, oye, ¿cómo? Uh-huh. O sea, ¿cómo es posible? Sí. Y ahora para traer a Evo es como, a ver, espérame, le vamos a dar asilo, pero que llegue solito. Uh-huh. ¿Por qué nosotros tenemos que meter de más las manos para que llegue? Entonces yo creo que eso es lo que genera como tal el descontento, ¿no? Porque igual si él hubiera llegado aquí como haya podido, con sus 2 cajas de huevo, ya haya llegado al aeropuerto o a la central de autobuses, ahí lo recibimos, ¿no? O sea, puede ser. Pero el hecho de que lo hayan manejado de esta manera, con un avión, que vayan por él, o sea, como te dices, con una alfombra roja, eso sí molesta. Como mexicano sí molesta porque, a ver, espérame, esos impuestos salen de todos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que molesta, ese es el descontento. Como tal, la figura que representa Evo Morales es otro tema, pero concuerdo con ustedes, o sea, no estoy de acuerdo en la forma en que lo traen, en la forma en que se le da el asilo. Eso sí nuestro gobierno ha tomado decisiones que no comulgan con la mayoría de nosotros. Cuando dicen, vamos a hacer una consulta ciudadana, a ver, ¿por qué no hicieron una consulta de 2 minutos, como acostumbran, para preguntarnos, ¿les parece si vamos a este avión o estos recursos para traer a Evo? Obviamente, Es que no se va a poder hacer. claro, es que ¿sabes qué sucede? Que desafortunadamente el manejo de información que existe con este gobierno es bastante unilateral, Ajá. ¿no? Estaba revisando en un programa en el cual hablaban de estas mañaneras, ¿no? En las cuales dicen,
qué tanta importancia, qué tanto tiempo le dan a determinados medios. Entonces, dependiendo del medio que hable bien del gobierno, a ese medio le daban promedio 20 minutos por participación. Y aquellos medios que llegan y cuestionan, le daban promedio 2 minutos de participación. Entonces ahí es en donde vemos la diferencia abismal, en la cual decimos, bueno, ¿de qué se trata? Entonces, si voy a hacer una mañana y voy a invitar a la prensa, pues voy a invitar a toda la prensa. Pues ¿Para sí, qué? pero... Para que me cuestionen. Sí, obviamente se tiene que manejar con cuidado, pero sí tiene que haber equidad y sí tiene que haber diversidad. Ajá, y eso aplica para todos los temas. Sí, pero estamos, ya lo hemos platicado en programas anteriores de que cuando se cuestiona es porque tú estás en contra. Y en una democracia eso no debería de existir, porque las críticas sí siempre son buenas para mejorar. Entonces, uno tiene todo su derecho en hablar y decir no estoy de acuerdo. Yo difiero mucho de eso de las redes sociales, porque sí, es la mejor, ahorita es la peor y la mejor manera que tenemos de decir no estoy de acuerdo. O sea, si ahí se propaga Evo, México no te quiere, o Evo estamos contigo, es porque un grupo de personas no nos ha quedado de otra nada más que manifestamos de esa manera en las redes sociales. Porque ahora también, si vamos y nos manifestamos, pues ya como decíamos la vez pasada, somos de una clase que no es acorde a los pensamientos del gobierno de turno, pues no, yo creo que no. Yo creo que muy aunado a todo lo que pueda pasar, todos tenemos el derecho de decir, a mí no me parece, o a mí sí me parece. Sí tenemos el derecho, pero siempre y cuando estemos bien informados. Porque, por ejemplo, ahorita que hablan de las redes sociales, todo eso, toda la gente se siente con derecho a opinar. Sí. Y claro, nos lo otorga la Constitución, podemos opinar lo que se nos dé la gana. Lo que no está padre es malinformar, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita, si tenemos acceso a un medio, malinformar a las personas que nos están viendo, que interactúan con nosotros, sin tener un conocimiento profundo del tema, es lo peor que podemos hacer. Sí, claro. Porque eso genera conflictos, discriminación, o sea, tenemos una generación de millennials que la verdad es que opinan por opinar. No conocen de fondo los temas, generan mucha polarización, mucha discriminación, tanto con nuestro presidente, tanto Evo. O sea, pregúntale a una de esas personas que odian a Evo y que me voy a ir del país y Evo, ajá. A ver, dime qué hizo Evo, quién es Evo, de dónde viene Evo, o sea, explícame, ¿no? Te diste la tarea de documentarte qué es lo que ha hecho o qué es lo que hizo Evo por su país. Y dices, mira. Porque hay gente que lo quiere tanto, o sea, no podemos comparar a Evo con AMLO definitivamente. Aquí AMLO lo quieren los viejitos, las personas que no hacen nada y que les dan dinero, porque es una realidad. Pero quiero que una de las personas, de la mayoría de las personas que opinan, me digan quién no ha recibido apoyos. La mayoría de las personas que siempre, ay, es que esto, es que Chairo, es que no sé qué, reciben apoyos. O sea, me consta, lo he visto, y dices, es que de verdad, o sea, manejamos una doble moral, una desinformación terrible. Entonces, mientras a mí, o sea, cuando a ti no te dan dinero, estás en contra, como decías, cuando a ti no te parece algo, pero cuando el gobierno te da algo, o cuando accedes a un puesto de gobierno por tu amigo, por tu conocido, o no necesariamente gobierno, a un mejor trabajo solo porque conoces a alguien, ¿por qué no te quejas? ¿Qué clase de mexicanos entonces Sí, porque el gobierno me está dando, falsamente, el gobierno me está dando la oportunidad de desarrollarme, pero la realidad es que es falsamente. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando, no me está poniendo las condiciones necesarias y adecuadas para que yo me pueda desarrollar profesionalmente, y en lugar de eso, pues me lo han puesto. Me da. Sí. Lo escuchamos con otros gobiernos. Sí. Yo quiero que gane X partido, pongan el nombre que quieran, porque a mí me va a ir bien. Porque tal partido robaba, pero salpicaba. Muchas de las personas que estuvieron en las campañas eran personas que esperaban eso, un trabajo. Y la mayor parte de esas personas... Le llaman huesos. Hueso, un hueso, lo que sea. ¿Y qué sucede? Después de que termina la campaña, la mayor parte de esas personas... No lo que pasa es que hablamos de una cuestión clientelar, ¿sí? O sea, aquí hay una cuestión de mucho populismo, pero precisamente de esos países que están ahorita en conflicto, hablemos de Chile, de Ecuador, de mismo ahorita lo que está pasando, vienen de Venezuela, vienen de regímenes populistas, y eso no lo tenemos que dejar pasar de alto. Pero es que sabes que Porque, ¿qué pasa, Miguel?
yo le voy a aplaudir a alguien que me está ayudando a sobrevivir. No me está ayudando a crecer, me está ayudando a sobrevivir el día a día, porque a mí el que me den me ayuda a sobrevivir, porque ni siquiera vives con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente de estos pueblos también se cansa, porque no hay dinero que alcance para darle a todo mundo como quisieran. Sí, no, pero mira, aquí por ejemplo la realidad que vivimos, la gente, ¿no? Se dice, es que nos ayuda a sobrevivir. Y estamos bien malentendidos con el gobierno, me tiene que dar esto, me tiene que dar otra, y tú como ciudadano, ¿qué aportas? O sea, esa figura del Estado protector paterno, de verdad que estamos en un error terrible, porque nos sentimos con el derecho a exigir todo. Es como decir, México nunca va a cambiar porque la materia prima no sirve. La materia prima somos nosotros. Sí. No aportamos nada, solo nos quejamos, pero así creo que un ciudadano de esos que son súper aguerridos y que odian a AMLO, todo, ¿qué han aportado por el país? ¿Qué han hecho por su comunidad, en su familia? Lo que pasa es que también hay que entender algo, hay que verlo de manera justa. Muchas de esas personas que votaron por quítate el partido, hagamos un lado Morena, ¿no? Que votaron por su presidente municipal de ese partido, o por su diputado, o por su senador, o por su gobernador, o por el mismo presidente. Eso fue la consecuencia del fenómeno de Andrés Manuel. Exacto. Es Andrés Manuel. La realidad es Andrés Manuel. La gente votaba por Morena porque es Andrés Manuel. Pero muchos de ellos fue por el hartazgo, porque también no se nos debe de olvidar qué sucedía en el gobierno de Peña. Estábamos hartos de esos robos que eran ridículamente exhibidos y en los cuales digamos, ¿y luego qué pasa? La gente se harta. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues esta otra opción me está dando la oportunidad de decirme, te voy a dar algo diferente. Ah, bueno, lo tomo. Muchos por desesperación, otros tantos por manipulación y otros tantos por información, llamémoslo así. Y tomaron la decisión que fuera. Pero si regresamos un poquito, recordarán que muchas de las personas que votaron, por quien votaron, ni siquiera sabían el nombre de su diputado, de su senador. No, pero es que eso es lo que precisamente ha pasado, ahorita está pasando en América. Y yo ahorita podría sacarles un mapa y decirles, cuando Venezuela votaban por Chávez, por él, era su figura por la que votaban. En Bolivia votaban por Evo, que no se les olvide también, y así me podría ir de país en país que he estado en conflicto. Pero es ese punto yo quiero llegar. Nosotros, yo vi algunos encabezados de los medios, de los principales diarios, y decían, Bolivia está dando una lección, y si nosotros también no la aprendemos, ahorita nosotros estamos en un punto muy delicado en el país, porque el país no está bien, porque tenemos temas de inseguridad, tenemos ahí una cuestión de economía, que estamos ahí estancados. Vamos para, y ahorita todavía vemos que mientras en unos países no lo quieren porque lo están expulsando, precisamente porque ya se veía que era un régimen de dictadura, una, y dos, porque se cometió un delito electoral, porque allá, vuelvo a repetir, allá hay 4 órdenes de gobierno. Aquí hay una cuestión muy importante. Para que se dé un asilo político o un asilo humanitario, como lo quisieron manifestar, hay 3 personas involucradas: quien expulsa, quien tiene que huir y quien recibe. Que no se nos olvide, ¿quién recibe? Nosotros estamos siendo parte de ese asilo, aunque digan que es humanitario, es completamente político. Sí, es político. Político, porque a él en la mañana hace declaraciones de que le habían quemado la casa de su hermana y que ya se habían metido a una casita que él tenía. Sí, es una persona muy indígena, muy todo, pero pues él viajaba en primera clase. Él sí hizo crecer su producto interno y demás, pero también hay otra parte de Bolivia de que ya no estaban aguantando esa situación, porque nosotros estamos viendo que a lo mejor la parte más delicada de Bolivia, la gente más humilde o los que menos tienen,
son los que a lo mejor dicen, ay, pues me está quitando el presidente. Pero también hay otra parte de Bolivia que ya no aguantaba estar cargando ese peso, ¿eh? Entonces, aquí no dejemos... Porque ya se estaba viciando. Porque ya se estaba viciando, porque fue su peor error quererse reelegir definitivamente, ¿eh? O sea, no era por... Decía, él quería reelegirse definitivamente. Entonces, nosotros como mexicanos sí decimos que bueno, nuestra constitución es hermosa, pero a veces no se aplica. Nuestra constitución es hermosa y aplaudimos, ¿no? Que haya tratados internacionales. Sí es hermosa, pero vieja. Necesitamos que se renueve. No, y es que siguen parchándola y siguen haciendo cosas, pero en realidad no. Si se aplicara como es, no tendríamos ningún problema. Pero nosotros tenemos esa facultad por nuestros tratados internacionales que tenemos firmados y por nuestra constitución que nos da para eso. Pero también tenemos que ser congruentes. Porque a la hora de que nosotros también estamos persiguiendo inmigrantes por un lado y por el otro, y de repente primero decimos bienvenidos y después no, pues ya no son tan bienvenidos. Es un tema totalmente, bueno, es que mira, o sea, retomando lo que tú dices, ¿no? El tema de los inmigrantes, yo al principio decía, ay, con Trump, ¿no? Y sus políticas. Decía, maldito, ¿cómo es posible? ¿Cómo haces esto y lo demás? Pero ahora que lo veo y que vienen otras personas de otros países, y todo lo que generan desempleo, también hay personas que vienen a robarnos y a hacer demasiadas cosas. Bueno, me pongo del otro lado y digo, yo tampoco quiero ese tipo de gente en mi país. Claro. A nosotros, o sea, nos cuesta mucho, por ejemplo, lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Sí. Qué fácil es robar, delinquir y que me metan a la cárcel, que me mantengan en cantidad de años. Qué fácil, me resuelven la vida. Pero ¿qué pasa cuando eres una persona trabajadora? Nunca tienes apoyos, nunca tienes tiempo, no puedes acceder a nada. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, es que ¿de qué se trata entonces? De que seamos unas personas que no aportan nada, de que seamos parásitos de la sociedad. Eso es, o sea, de verdad nuestra mentalidad está mal, estamos dañados, no vemos las cosas de fondo. Entonces, llegamos a lo que tú dices, o sea, por una parte sí, bienvenidos todos, bienvenidos a la casa de AMLO. Si él les dice, pues váyanse a vivir con él. Pero ¿qué hacen en nuestras calles? Tirando basura, delinquiendo. O sea, es molesto de verdad que a veces tú vas en tu coche o caminando, como que se te acerca alguien pidiéndote dinero, a veces no traes ni para ti. Y estar viendo esa situación con niños ahí, que, o sea, eres un ser humano. Independientemente de dónde vengan, te sientes mal, a veces hasta por no traer. De verdad, ¿no? O sea, te vas a comer unas papas y dices, ay, ya mejor no, y te las vas a hacer, sí. ¿no? Es terrible. Ay, me siento mal porque yo sí tengo para comprarme unas papas y están ahí pidiendo, ¿no? Sí, pero ¿tú crees que por decirlo en este caso al señor Evo Morales le importó eso? Es lo que ¿O le importa eso? Porque él ya lo vi, ahorita no sabemos ni dónde lo pusieron, lo fueron a poner, ¿no? Político. No importa. Pero ellos lo estaban manejando que fue por cuestiones humanitarias. Sí, qué bueno, que ojalá sea por cuestiones humanitarias de que todos los que necesiten sea la misma oportunidad, pero no fue cuestión, para mí no es cuestión humanitaria, no, es cuestión completamente político. político. Sí. Que así lo manejó el canciller. Recuérdenme quién dice la silla maldita. Es que es un hecho, la silla está maldita. Quien se sienta aquí no quiere soltar el poder. Entonces, sí. No importa de qué color seas, cuál sea lo que ahorita vienes a decir, la mayoría termina traicionando para quien primero se pone ahí, el pueblo. El pueblo es quien debería de... ¿no? Es que sabes que creo que es un tema cultural. Porque, exacto, porque aquí, por ejemplo, AMLO, la verdad es que sí, todos esos apoyos, no hagas nada, te mantengo en la ignorancia y te doy 2 pesos y no vas a reclamar nada. Y las pocas personas que todos los días le chismeamos, que estamos haciendo algo por cambiar, por aportar, que estamos tratando de aportar, o sea, somos los que estamos inconformes, pero todavía somos un número reducido en comparación de toda la gente que estamos en el país. ¿Sí? Claro. Entonces, es algo como lo decíamos, es nuestra mentalidad. Y no es cuestión del presidente, ¿no? Empieza desde nuestra familia, desde cuando te sientas a convivir con tus hijos, de qué cenas, de cómo hablas, cómo te expresas. O sea, por ejemplo, hemos hablado muchas veces de nuestros pequeños cotos de poder. Sí. Cuando nosotros tenemos poder sobre algo, ¿qué hacemos? Con nuestros hijos. Sí. Ahorita voy y lo resuelvo. Sí. A veces lo hemos hecho, o sea, que ahora sí que tire la primera piedra quien no ha hecho algo así. Entonces, desde ahí empieza todo esto. O sea, toda esta cochinada la vivimos todos. Y de verdad, si no cambiamos de fondo como personas, esto no va a cambiar nunca. O sea, Evo es solo la cereza del pastel, pero la podredumbre está dentro de nosotros. Exacto, sí. Pero miren, volviendo al tema de Evo, yo creo que nosotros aquí en México somos un país, lo hablamos desde un inicio, somos un país tan noble
que aunque luego Noble. nobles, sí, porque nosotros Sí, somos sí, nobles. sí, Sí somos sí. nobles, a pesar de todo esto que sucede en Somos, México somos de una cultura y somos de un país en el cual, como, ¿qué dijiste hace rato? Ay, luego hasta me siento mal porque Sí, no exacto. tengo y no le doy, ¿no? Y no le doy. O porque no traigo el Ajá. cambio suficiente para darle al que me limpia el vidrio, ¿no? O lo que quieras, ¿no? Eso habla de cierta nobleza, porque si vas a otro país, no ves eso. No, de hecho No. no hay dirigentes. No, No, y aunque haya, no lo ves. pero si hay un tema aquí de cuestión de justicia, yo creo que sí el señor Evo, dicen que, y me atrevo así a decirlo, pero dicen que las ratas son las primeras que abandonan el barco. Aguas. Vamos Tengo a leer. miedo. Hay una encuesta que Ajá. se hizo de si están a favor O en contra. ¿no? Ajá. ¿Cómo van? De cómo vamos. Ujú. Pues a ver, vamos a leer algunos comentarios del Sí. ex Rob. Dice, por supuesto que no está de acuerdo. México y los mexicanos. El horno no está para bollos en el país, para además echarnos encima a la comunidad internacional en este momento tan Claro. delicado. Económicamente será aún más complicado solo porque Ebrard y Obrador se sienten la Madre Teresa. Claro, claro. ¿No? Pone Alejandra Carrera, no estoy de acuerdo. Mari Helen Candil de la Calle, que vea por los mexicanos. Ujú. Martínez Alberto Carlos, apoyo total al asilo político de Evo Morales. Mari Carmen CG, no está de acuerdo. Leonor Salomón, dice, no hay gente más pobre que ayudar. No, hay gente más pobre que ayudar. Es- Que se lo lleve Marcelo a su casa. Sí, no voy a repetir esa palabra que dijo, no la voy a repetir. Y vamos a ver. Dice John Divert, Evo debe enfrentar la justicia en Bolivia. John Divert, igual, saludos a todo el panel, saludos. Pues sí era lo que decíamos, ¿no? Porque al final de cuentas, solamente allá en el pueblo de Bolivia sabrá por qué tomaron esta determinación. Porque se habla de un mini golpe de Estado. Pero ya la gente ya no es tonta. Y a pesar de que seamos muy populares y todo, si el pueblo dice no, el pueblo hasta ahí los deja, ¿eh? Y no quisiéramos pensar que esto que se está propagando por toda América Latina llegara a México. Claro, es que Porque ya están Bueno, ahí los déjame ojos rojos. decirte que Ya. ya está sucediendo porque la realidad es que si te das cuenta ya en estas últimas elecciones, estos últimos mandatarios, el mandatario de Brasil, que es una persona que empiezas a revisar el perfil que tiene y dices, Sí, ¿cómo empiezas a- pudieron votar por él, no? Y tienes a Donald Trump, en el cual dices, ok, ¿y por qué la gente votó por él? Ajá, creo que se está haciendo una política distinta, Claro. en la cual, caso Andrés Manuel, la gente no está votando por una opción, la gente no está votando por propuestas, la gente está votando por una persona en específico. Y estas personas, si se dan cuenta, tienen como ese perfil. Tienen ese perfil de que Te endulzo el oído. te endulzo el oído. Tan encantador que es peligroso, ¿eh? Claro, Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo que se llama populismo. Eso es. Populismo, desinformación, nos falta educación. Sí, y Porque aparte la gente no estamos revisando los perfiles de nuestros candidatos a fondo. O sea, es una cochinada que gente que está involucrada y que lleva procesos penales, o sea, ahora nos represente. O sea, ¿cómo? Si tú deberías estar preso. Claro. O sea, no entiendo. Sí, Hay sí, muchas, sí, muchísimas. Sí, no, sí, ya, sí. ya, Que está el ejemplos. futbolista, que está el... Ah, sí, o sea, la actriz, La o sea, actriz. no es por denigrar a nadie, porque no se trata tampoco de discriminar, pero es como, a ver, No, espérame, bueno. prepárate. ¿Cuántos abogados, personas que están luchando ahí, están haciendo su contribución, por qué no dejan que aspiren? O sea, todos sabemos, si quieres formar parte de la política, tienes que tener lana. Sí. Nunca vas a subir si no tienes un peso. Entonces, de aspiraciones, nunca llegamos. O sea, quieres cambiar, quieres, cuando terminas la carrera en Derecho, tú quieres, sales y es triste, ¿no? Porque dices, ¿cómo? Yo amo mi país, quiero hacer esto, pero ya llegaste con X persona que te pide esto. Llegas, hay como ciertos obstáculos que los vas
brincando, ¿no? Pero llega un momento en que dices, no, y de ahí no vas a pasar, ya fue como quieras y no vas a pasar. Entonces es cuando te das de topes. Y esto pasa en política, Claro. o sea, al final de cuentas es esto, o sea, no crecemos porque estamos ahí, o sea, decía, la silla está maldita, te aferras al poder y tú buscas la manera de cómo burlar la ley y entonces volverte a reelegir, volver a hacer todas las cochinas que están haciendo. También allá en Baja California, todo lo que se está haciendo, o sea, dices, a ver, espérame. Sí, ¿Qué eso estamos me haciendo? dijo, bueno, ok, la gente está hablando de Evo Morales. ¿Qué pasó con el gobernador de Baja California? Pues que nos dice, Fue exactamente lo mismo. ¿Pero qué va a ¿Y pasar? qué pasó? Que ahí sí lo aplicaron. ¿Y qué pasó? Que Nadie se nadie enteró. dijo nada, todo sigue igual y el señor ya va a gobernar 5 años. No, Pero aquí todos bueno, diciendo sí, de Evo, no. y nadie nos Sí, no, preguntó. porque todavía esa cuestión está en el tribunal. El tribunal es el que tendrá la última palabra. Pero vemos a Pero una ¿cómo persona ahí se diciéndole. ve? ¿Cómo se ve? Diciendo ¿Tú que qué no por crees? esa cortina de humo. ¿Tú qué crees? Pues yo, miren, yo lo único que les puedo decir que hemos tenido ahí en la página varios comentarios y casi todos están en contra. La gran mayoría son en contra. Vemos ayer que Evo Morales trae una bandera de México en el avión y una persona que nos escribe ahí dice, ya me imagino a Evo ir yendo a comprar su bandera de México, ¿no? Hasta que el avión. Exactamente, o sea, no, ya no somos tontos. Una cosa es el asilo y otra muy diferente que ya lo quieran esto ver como circo, maroma y teatro. Bueno, que la realidad es que ya es un circo marometeado. Sí, exacto. Tan No así, deberíamos tan de así, prestarnos tan a- así. No, pues sí, pero pues. O sea, bueno, sí, ya nos prestamos, pero no tanto. O sea, hay que prestarnos tanto a eso. No, yo creo que de manera informada, ¿no? Exactamente. De manera informada, porque estuve viendo en redes sociales, están publicando una foto, no sé si ya la viste, una foto en donde salen hay algunos capos de narcotráfico Ajá. y salen en una supuesta foto con Evo Morales, Ah, que es un montaje. sí, claro. Pero aún así la gente lo comparte, dice, miren Evo Morales, que Una desinformación. miren, exactamente, O sea, exactamente. de todas las personas que opinamos, que me gustaría que alguien nos dijera quién ha leído quién es Evo, porque está en contra. O sea, pero con puntos Sí, firmes. sí, Así sí. sabes que yo estoy en contra porque el artículo tal, porque el acuerdo tal, porque sabes, por esto. Porque, o sea, no nada más porque nos va a poner en contra con otros países. Ajá, ¿cómo? ¿De qué manera Sí. nos pone en contra? O sea, tenemos que hablar con fundamento. Porque si yo digo, yo estoy en contra, ¿pero por qué? Necesitamos conocer el tema, saber qué hizo, quién es, por qué. O sea, no nada más. Ustedes recuerden que si cualquier persona quiere viajar a México, vivimos, o sea, aquí literal es un campo de guerra, ¿no? O sea, todos los días nosotros salimos, obviamente, con temor que nos asalten, porque no hay trabajos, por 10,000, 8,000 cosas. Pero es evidente que si traemos un super reloj y me voy a meter al centro o me voy a meter a Tepito, pues obvio que me lo van a robar, ¿no? Pero tampoco es que salgas y que hayan 8 personas con una pistola esperándote para asaltarte. O sea, la realidad No. son distintas. Se No, viven ajá. realidades distintas en lo que vemos en los medios y en lo que realmente se vive aquí. Claro. O sea, ustedes pueden decir, oye, va a venir mi hermana de Estados Unidos, va a venir mi tío de Colombia, no sé, de donde Sí. quieran. Y no quieren venir, que porque aquí estamos, o sea, literal, tú vas bajando del avión y te van a disparar, o te van a saltar. Te van a hacer algo y dices, no es cierto. No, no es Bueno, cierto, bueno, pero no, también no, es pero parte también es parte de lo que se vive de lo día a que día. se vive día a día y lo que está bien. y específicamente, y hay zonas que sí son, en las cuales si dices, sí tengo que cuidarme porque Ah, claro, no te vas la a de ir a- malas y me toca una balacera, ¿no? Pero pero fíjate que eso es muy grave porque al exterior nos ven de esa manera. Sí. O sea, nos ven como que ya no vaya. De hecho, acaban de hacer unas declaraciones su senador de Estados Unidos. Dijo, yo prefiero ir a Siria Así que ir a México. O sea, al exterior así nos ven de esa manera. Por eso también nosotros tenemos que tener mucha cautela en lo que decimos. Porque allá en Bolivia pasaron las cosas y solamente el pueblo boliviano sabe por qué tomaron esas determinaciones. Porque yo también no creo que sea como se manejaba. Es que los manipularon y fue cosa de una sola persona. Pues qué persona tan inteligente, ¿no? Sí. Porque decían que había una persona que tenía ahí muy poco tiempo de haberse metido en la política y fue quien los estuvo ahí manipulando para hacer las cosas y luego hablaban de otras 2 personas que son los que No, yo creo que ya el político que piense que la gente sigue siendo tonta, pues es un político que yo creo que tiene que cambiar sus estrategias. Porque el pueblo de Bolivia no creo así que se haya dejado manipular tan fácilmente. Si se supone que habían crecido tanto en economía y que estaban muy bien, pues entonces, ¿qué les hizo cambiar, no? Tan radicalmente. Si yo estoy muy bien
con mi pueblo, yo estoy muy bien con mi economía, yo estoy... ¿Por qué voy a tomar una determinación así? Como comentabas, ¿no? Es un ejemplo. Bolivia es un ejemplo porque sucede esta presunta, ¿no? Se presume que es un fraude electoral. Sucede y existió una consecuencia Claro. a esto. Todavía no se comprueba si sí o no, pero existían todos los elementos para que pues, se afirmara que sí era, que sí fue un fraude. A mí sabes que me da mucha pena y me da mucho miedo. Que en México hemos visto cosas iguales, peores, y que crees que no pasa nada. ¿Es la verdad? Es la verdad. Pues sí, pero también no podemos compararlo, ¿no? Yo creo que aunque han pasado cosas así, pero lejos de todo eso, lejos de si las instancias electorales sirven o no, yo creo que en Bolivia hay otra situación, y hay una situación de hartazgo. Ya, o sea, la gente ya está harta de los gobernadores que quieren verle la cara. Pensaron que le iban a ver la cara al pueblo boliviano. Dijiste algo bien padre. Dijiste, es un ejemplo y nosotros los mexicanos tenemos que poner mucha atención en eso que estamos viendo. Claro. ¿Por qué? Porque se vislumbra algo parecido. ¿Por qué? Porque es lo que justo iba a comentar, se vislumbra algo parecido. Sí. ¿Qué vamos a hacer? O sea, hay un hartazgo general. O sea, bueno, depende de las personas con las que te relaciones, ¿eh? Porque hay ciertos niveles en los cuales la gente está muy contenta. Y por eso dicen, y hay cierta verdad, ¿no? Cuando dicen, es que el nivel, el índice de percepción, esa percepción que la gente es feliz y toda esta onda, tiene cierta verdad, porque hay ciertas partes, ¿no? Ciertos círculos sociales en los cuales pues, la gente sí está feliz con lo que estamos viviendo, ¿no? Porque ellos creen falsamente que es una transición y es un momento de crisis y esto está sucediendo, ¿saben por qué? Porque estamos limpiando. Vi una imagen que decía, bienvenido Evo Morales, perdón por el tiradero, pero estamos sacando la basura. Y dije, bueno, pues qué padre sería que eso fuera, que eso realmente fuera, ¿no? Que dijéramos, sí, bienvenido Evo Morales, vienes en las mejores condiciones políticas y sociales para que estés aquí, y además de eso, sí se está haciendo un tiradero y se está tirando la basura. Ajá. Y que a partir de aquí para adelante viene prosperidad y felicidad y abundancia, lo que tú quieras, ¿no? Pero la realidad es que... Yo lo único que puedo decir de nuestro gobierno es que la gente que ahorita está ocupando cargos de poder no está preparada. Definitivamente no saben cómo llevar las cosas y o sea, por este dije, el poder solo cambia de manos, independientemente del color. O sea, te encuentras igual gente déspota, gente que sube por dedazo, gente que no sabe lo que tiene que hacer, ni siquiera Lo peor es que es gente que no sabe, sabe exacto. absolutamente de lo que está hablando, dónde está parada, qué es lo que va a hacer. No lo sabe. Queríamos el cambio, sí. Ahora sí que vamos a poner como Hidalgo, ¿no? O sea, vámonos hasta por allá. Estamos como nosotros, los que estamos como en una, porque ya no existe la clase media, como que tenemos acceso a la educación media, vamos a ponerlo así. Y hacemos ponemos nuestro granito de arena, te esfuerzas, vas, presentas un examen para un cargo público. ¿Qué crees? No. ¿Por qué? Porque mi amigo, el que estudió conmigo en la universidad, él sí se va a quedar, o porque es el sobrino de alguien más. Entonces, es lo que te decía, o sea, estas personas que están ahí es porque o estuvieron en campaña, o porque esperaban su hueso, o porque conocen a fulanito, pero no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Entonces la gente que está contenta es la que dice, es que están sacando a los corruptos. Sí, porque se están metiendo ellos. O sea, no está cambiando. Es que al fin y al cabo, exacto, seguimos en la misma corrupción porque no hay... No, y seguimos yo creo peor. Yo me atrevo a decir eso, ¿saben por qué? Porque por un lado vemos que si los demás no quieren algún proyecto, dicen, a ver, ¿quién quiere? Y a mano alzada lo avalan, ajá, y a ver ahorita, por decir, yo vi en la mañana las declaraciones y dijo, la orden la di yo, así como diciendo, yo aquí soy quien mando. ¿Quién? AMLO, dijo en la mañana, la orden de asilo la di yo, así dijo, la di yo. Okay. Es que es como, aquí yo mando, ¿no? Aquí yo mando y ustedes se callan.
Y entonces ahí Bueno, sí que es se le una pregunta al realidad, pueblo, ¿no? pues, Pues sí, la verdad es que sí él es es una el que realidad, manda. sí es el que manda, pero entonces hablamos de una doble moral cuando por un lado estamos a mano alzada. ¿Quieren el Tren Maya? Sí, allá, lo quieren todos. Ajá. Ya, Entonces, ya, pues ¿quién está a favor La de que esté? incongruencia, La la incongruencia, ¿no? La incongruencia, sí. incongruencia. nosotros, ¿quién está a favor de que esté o no? Yo no. Ah, bueno, dime por qué. Ese es el problema que tenemos. O sea, hacemos encuestas, sí, está bien como opinión, pero sustenta tu opinión. Convénceme. O sea, tal vez yo estoy equivocada, ¿no? Igual tengo una versión diferente. Convénceme. O sea, ábrame los ojos y dime por qué estoy mal. Eso no lo hacemos. No nos cultivamos, no leemos, no estamos informándonos. Sí, porque aparte de todo Yo creo que sabes qué, que no se trata de convénceme, creo que es la información está. Que nosotros no la consultemos es otra cosa. Y muchas personas que menos las de esta encuesta, de otras tantas encuestas, de otras encuestas, que sí, bienvenido, o no, dictador. Ok, ¿por qué? ¿O porque eres dictador o porque eres bienvenido? No, pues porque es lo que dice la gente, ¿no? ¿Qué onda? ¿Dónde está nuestro criterio? Y decir, a ver, ¿sabes qué? Voy a ponerme a investigar. Que no tenemos criterio, nos dejamos llevar. Lo O que sea, pasa es que leemos, lo estamos sumamente viendo, limitado. nos estamos yendo a la voz de la mayoría, de que si uno dice, A la voz y es un del teléfono, pueblo. o es un Pero teléfono eso descompuesto. es un fenómeno social. Es decir, pero es un teléfono descompuesto, pero aquí va más allá de cualquier situación. Si nosotros como mexicanos también no vemos qué es lo que está pasando al exterior del país, ajá, ¿qué efectos sociales son los que están ocurriendo también en América? Y creemos que en México no podría llegar a pasar, estamos en un grave error. Y estamos en un grave error porque precisamente esos países iniciaron tal como estamos iniciando nosotros. ¿Se acuerdan? Con un cambio, con una situación de un régimen que ya estaban hartos y querían una mejor condición de vida para esos pueblos. La tuvieron en un poquito tiempo, o a lo mejor en un... Pero después, ¿qué pasó? Yo no creo que los venezolanos estén tan de acuerdo porque todos han estado saliendo de su país a buscar otras oportunidades en otros países donde ya no se los están dando. Ahorita Chile está en una situación tan difícil y Chile es un país que se presumía de una cuestión social bastante buena para ir a vivir a Chile. Sí. Si nosotros pensamos económicamente una hablando, calidad de vida buena, era uno de los mejores países. Exactamente, y si nosotros pensamos que en México estamos, ay sí, bravo, que venga tal persona porque mi constitución me lo dice, porque mis tratados internacionales me lo dicen, porque mi ley no sé qué me lo dice, sí, nosotros también estamos de acuerdo en eso, que si se tiene que abrir fronteras, se tienen que respetar los tratados internacionales, estamos de acuerdo, pero en otra cosa que yo, por decir, no estoy de acuerdo que haya un doble discurso y que por un lado se diga, sí estamos, no estamos de acuerdo que metemos en política exterior, en cuestiones de Venezuela, pero por una parte le doy asilo político a una persona que es acusada de un fraude electoral en su país. O sea, yo creo que ahí son cuestiones bastante diferentes. Vamos a hablar de una cuestión humanitaria cuando es una cuestión meramente política. Ay, pues. Yo creo que igual están. Es como yo tengo un favor y tal vez después me lo regreses, ¿no? Digo, podemos pensar así. Pues esperemos que no después vayan con su bandera de otro No, país. yo En el creo que avión. sí, se están tejiendo ahí Se está tejiendo una maraña, planes ahí No sé. siniestros. Sí. Creo eso como que está. Pues yo pienso que cada quien busca sus iguales. Sí, No, pero no, yo no, creo yo no, que pero no, yo no creo que se quede en eso, No se va a quedar en eso, porque ahora vamos a ver no. qué es lo que pasa con Estados Unidos, porque a Estados Unidos le interesa mucho lo que pasa en Y México, nosotros también. porque somos Nos debería de su frontera. Somos su frontera y somos su puerta principal, entonces, y no porque nos interese mucho lo que vaya a decir el señor Trump, pero sí nos interesa que siempre viene una amenaza. Te voy a hacer esto porque tú no has hecho esto. Pero ustedes creen que, la verdad, creen que AMLO no lo haya consultado con Trump antes, ¿De verdad creen que no? Yo creo que sí. Yo también creo que sí, o sea, Yo por creo favor, que si sí. no se mueven Yo los creo que dedos, sí, si claro, no... Pues yo no no. creería, a lo mejor yo no creo que se consulte o no se consulte. Lo único que creo es que nosotros tenemos que hacer respetar también como mexicanos, porque habrá gente que le gusta,
pero hay gente que no le gusta que esté este señor aquí. Por eso no van a revelar su ubicación. Pero no hay que ir lejos, Polanco, Santa Fe, Pedregal, zonas bien. Sí, no creo que lo lleven a Oaxaca, ¿verdad? No creo que lo metan a Colonia Popular no, aquí. creo que no. No, o sea, no, seguramente en las zonas bien ahí va a estar. No, seguramente sí. Ojalá y lo lleven a Iztapalapa. Es que lo llevan a Nesa. Ajá. O nada más que lo llevan allá por a zonas en las cuales, pues desafortunadamente, que lo lleve a Cuautitlán, por allá por tienen que Seguro enfrentar, está. ¿no? Delincuencia, Aquí tenemos un comentario de Víctor Belcor. Dice, justicia en un golpe militar orquestado por Estados Unidos. Yo creo que va a pasar. pregunta. Justicia en un golpe militar